Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Consejos de una mujer de 72 años, lecciones de vida que deberías conocer. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes, vivían Don Miguel y Doña Clara. Habían compartido su vida durante más de medio siglo, un matrimonio que parecía resistir el paso del tiempo como las rocas a la erosión. Su casa, una construcción sencilla pero acogedora, siempre estaba abierta para quienes necesitaban algún tipo de consejo. Conocidos en toda la comarca por su sabiduría, las personas acudían a ellos en busca de respuestas, especialmente cuando los temas eran delicados, esos sobre los que nadie suele hablar en voz alta. Don Miguel, un hombre de pelo canoso y barba espesa, siempre llevaba consigo una sonrisa tranquila, como si el paso de los años no hubiera logrado robarle ni un ápice de serenidad. Doña Clara, por su parte, era una mujer de espíritu fuerte, con una mirada aguda y una risa contagiosa que se sentía en cada rincón de su hogar. La pareja había vivido una vida llena de desafíos, de sacrificios y alegrías, y ahora, en su vejez, se dedicaban a compartir su vasto conocimiento con aquellos que lo necesitaban. Una tarde de otoño, cuando el aire fresco empezaba a teñir las hojas de los árboles de tonos dorados, un joven llamado Roberto llegó a su puerta. Era un hombre de unos 30 años, con la cara pálida y los ojos llenos de angustia. Al verlo, Don Miguel y Doña Clara supieron que traía consigo un peso que no podía cargar solo. ¿En qué podemos ayudarte, hijo?, preguntó Don Miguel, invitando a Roberto a entrar. Lo que pasa es que ya no sé qué hacer, comenzó Roberto, su voz temblorosa. Siento que mi cuerpo no responde como antes. Mi pareja y yo, bueno, ella se ha ido distanciando, y aunque yo trato de acercarme, no parece funcionar. Me siento impotente, como si estuviera fallando, como si algo dentro de mí no estuviera bien. Don Miguel y Doña Clara intercambiaron una mirada. Sabían que no era raro que los jóvenes llegaran buscando respuestas para cosas que no se atrevían a hablar con nadie más. El amor, la intimidad, los cuerpos y las emociones, esos eran temas que a veces resultaban demasiado difíciles de abordar, especialmente cuando el temor y la vergüenza se cruzaban en el camino. No te preocupes, hijo. Lo que nos cuentas no es algo raro ni vergonzoso, dijo Doña Clara con una sonrisa amable, al tiempo que se acercaba a Roberto. El cuerpo cambia con el tiempo y con él también lo hacen nuestras emociones. Todos pasamos por eso. Es cierto, añadió Don Miguel, acariciándose la barba con una mano, pensativo. El cuerpo humano tiene sus ciclos, sus altibajos. Y lo que te pasa a ti, Roberto, lo hemos visto muchas veces antes. No siempre tiene que ver con lo físico directamente. A veces, lo que ocurre está más allá de lo que podemos ver a simple vista. Roberto los miró confundido pero al mismo tiempo agradecido por las palabras de comprensión. Yo he intentado de todo, pastillas, tratamientos, pero siento que no me están ayudando. Me siento dependiente de ellas, y lo peor es que no siempre funcionan. Sus palabras mostraban una mezcla de frustración y desesperanza. Doña Clara lo miró con una ternura infinita, como si su corazón entendiera su sufrimiento más allá de las palabras. Es comprensible que sientas así. Muchos hombres caen en la trampa de buscar soluciones rápidas. Las pastillas, los tratamientos son solo parches, no solucionan el problema de raíz. Pero no te preocupes, hijo. Hay caminos más naturales, más gentiles, que pueden ayudarte a reconectar con tu cuerpo y, lo más importante, con tu pareja. Roberto se quedó en silencio, observando a la pareja de ancianos. La sinceridad en sus palabras le tocaba el corazón. No esperaba encontrar consuelo en esos dos viejos, pero había algo en sus miradas, en la calma que emanaban, que lo hacía sentirse más relajado. Lo primero que debes entender, Roberto, es que el placer de una mujer no depende solo de la interacción física directa, continuó Don Miguel, con su voz profunda y pausada. La conexión emocional es igual de importante. La forma en que logras conectar con su cuerpo y sus emociones puede hacer toda la diferencia. Doña Clara asintió con la cabeza, como si reafirmara las palabras de su esposo. Es cierto, dijo ella. Muchas veces, los hombres piensan que todo depende de su rendimiento físico, de la rapidez o la potencia. Pero el cuerpo femenino, su piel, responde más a los gestos suaves, a la caricia lenta, a los momentos de cercanía. No subestimes el poder de un toque, de un beso. Y sobre todo, no olvides que las emociones son la clave.
Si tu pareja no se siente emocionalmente conectada, aunque tengas la mejor de las intenciones, no será suficiente. Roberto parecía escuchar atentamente, pero su ansiedad no desaparecía por completo. Había algo más que no entendía. Lo entiendo, pero ¿y si no puedo dar lo que ella necesita? Dijo su voz llena de inseguridad. He intentado todo lo que se supone que debo hacer. Pero siempre siento que no es suficiente. Y mis esfuerzos no parecen mejorar las cosas. ¿Cómo puedo arreglarlo? Don Miguel suspiró como si ya hubiera escuchado esa pregunta miles de veces, pero siempre la respondiera con el mismo cuidado. No hay una solución mágica, Roberto. Pero sí hay algo en lo que puedes trabajar. Las plantas y los alimentos naturales pueden ayudarte a recuperar la energía y la vitalidad que sientes que has perdido. La maca, por ejemplo, es una raíz peruana que ha sido usada durante siglos para aumentar la energía y mejorar la resistencia. La ashwagandha, una hierba proveniente de la India, también tiene propiedades que equilibran las hormonas y reducen el estrés. Hay muchos remedios naturales que podrían ayudarte a sentirte mejor, no solo físicamente, sino emocionalmente también. Doña Clara lo miró con amabilidad. Además de lo que consumes, Roberto, también debes pensar en cómo te cuidas. El cuerpo necesita movimiento, no solo para mantenerse fuerte, sino para que la energía fluya de manera adecuada. Caminar, hacer ejercicios suaves como el yoga, puede ayudarte mucho a mantener el cuerpo en equilibrio. Roberto asintió lentamente, comenzando a comprender que tal vez el problema no estaba solo en el físico, sino también en lo que él estaba transmitiendo, lo que sentía en su interior. ¿Y qué hay de las emociones, las mías y las de ella? Preguntó de repente, interesado por un aspecto que nunca había considerado. Lo que ustedes dicen tiene mucho sentido, pero me da miedo que mi pareja no me entienda, que no vea que estoy cambiando, que estoy tratando de mejorar. Doña Clara sonrió suavemente. El miedo es natural, hijo. Todos tenemos miedo a no ser lo que nuestra pareja necesita. Pero la clave es no dejar que ese miedo te controle. Habla con ella, explícale lo que has aprendido, lo que estás sintiendo. Las mujeres también necesitan sentirse escuchadas y comprendidas. No subestimes el poder de la comunicación abierta. A veces las parejas piensan que ya saben lo que el otro necesita, pero cada día es un nuevo día, y las necesidades también cambian. Don Miguel, al ver que Roberto comenzaba a relajarse, continuó con su consejo. Recuerda que el bienestar de ambos depende de cómo se cuiden mutuamente. No se trata solo de mejorar tu cuerpo, sino también de fortalecer la conexión emocional y espiritual con tu pareja. No se trata solo de los gestos físicos, sino de cómo te acercas a ella con el corazón. Roberto se quedó en silencio, procesando todo lo que los ancianos le habían dicho. Por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba solo en su lucha, que había algo más que podía hacer para recuperar lo que había perdido. Agradecido, se despidió de don Miguel y doña Clara, con la promesa de volver pronto para compartir sus avances. Cuando salió de la casa, la tarde ya había caído. El aire fresco de otoño le acarició la cara, y por un momento, Roberto sintió que un peso se había levantado de sus hombros. Sabía que su camino no iba a ser fácil, pero con el consejo de los ancianos y una nueva perspectiva sobre su relación, sentía que había algo que podía hacer. En el camino de vuelta a su casa, pensaba en cómo iba a hablar con su pareja, cómo iba a reconstruir esa conexión que tanto necesitaba. No se trataba solo de tratar los síntomas, de cambiar su cuerpo con pastillas o soluciones rápidas. Se trataba de algo más profundo, algo que necesitaba trabajar con paciencia y amor. Así comenzó el viaje de Roberto hacia un entendimiento más profundo de sí mismo, de su cuerpo, y lo más importante, de su relación con la mujer que amaba. La noche cayó rápidamente sobre el pequeño pueblo, y Roberto no podía dejar de pensar en las palabras de don Miguel y doña Clara. Había algo en la serenidad de ambos que lo había conmovido profundamente. Durante todo el camino de regreso a su casa, su mente estuvo ocupada con sus consejos. Sabía que no podía seguir esperando soluciones mágicas, ni depender de las pastillas que había probado sin éxito. No, esto requería algo más profundo, algo más genuino. Era como si el peso de la ansiedad que había cargado tanto tiempo empezara a desvanecerse, pero también sabía que aún quedaba mucho por hacer. Cuando llegó a su casa, la luz en el salón estaba encendida. Su pareja, Laura, lo esperaba sentada en el sofá. Su rostro mostraba señales de agotamiento,
pero también una leve sonrisa al verlo entrar. Roberto la miró, su corazón latía con más fuerza de lo normal, y la ansiedad que había sentido durante tanto tiempo volvió a surgir. Sin embargo, ahora había algo diferente en él. No era solo el miedo o la inseguridad, era un intento de enfrentar lo que había estado evitando. Sabía que tenía que hablar con ella, que el primer paso para recuperar lo que habían perdido era abrirse completamente. Hola, amor, saludó Roberto intentando sonar natural mientras se dejaba caer junto a ella en el sofá. Laura lo miró y por un momento sus ojos se encontraron con los de él. Había algo en esa mirada que le decía que algo había cambiado en él, algo profundo. Roberto no sabía cómo empezar, pero sabía que debía hacerlo por ella y por su relación. Quería hablar contigo, Laura, dijo un poco nervioso pero decidido. Sobre lo que está pasando entre nosotros. He estado pensando mucho en lo que te dije la última vez sobre cómo me siento. Laura lo miró, sus cejas se fruncieron un poco en una expresión de curiosidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó, dejando de lado la novela que había estado leyendo. Sabes que puedes hablarme de lo que sea, Roberto. Era justo lo que necesitaba escuchar. Roberto respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta, pero no retrocedió. He estado buscando respuestas en los lugares equivocados. He estado tratando de arreglar las cosas de manera rápida, como si las pastillas pudieran solucionar todo, como si lo físico fuera lo único que importara. Pero me di cuenta de que no es así. Es mucho más que eso, Laura. No sé por qué, pero siempre he tenido miedo de hablar de lo que realmente siento. He estado tan concentrado en mis propios miedos y en lo que no estaba funcionando que no me di cuenta de que lo que realmente necesitábamos era hablarnos, realmente de corazón a corazón. Laura se quedó en silencio un momento, sus ojos analizaban su rostro, buscando entender qué estaba diciendo. Roberto sentía que el tiempo se detenía mientras esperaban la respuesta de ella. ¿Y qué es lo que has aprendido?, preguntó Laura, suavemente, su tono tranquilo pero curioso. Roberto no podía dejar de mirarla. Había algo en su voz que mostraba una apertura que no esperaba. A veces pensaba que Laura había dejado de esperarlo, que la distancia entre ellos ya era demasiado grande. Pero hoy algo en su interior le decía que tal vez no era demasiado tarde. He aprendido que lo que necesito no es tratar de arreglarme como si fuera una pieza rota, ni buscar soluciones rápidas. He aprendido que el cuerpo de un hombre, de una mujer, no solo responde a lo físico. El cuerpo y las emociones están conectados, Laura. Y me di cuenta de que, tal vez, no hemos estado conectando emocionalmente como solíamos hacerlo. No se trata solo de lo que ocurre en la cama, sino de cómo nos miramos, cómo nos escuchamos, cómo nos tocamos, cómo nos sentimos juntos. Laura parecía estar procesando sus palabras. Roberto sintió que su corazón latía con más fuerza. No esperaba que ella lo entendiera todo de inmediato, pero al menos ya había comenzado a hablar desde el lugar de la vulnerabilidad. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Laura, la suavidad en su tono lo tranquilizó un poco. Roberto la miró a los ojos, sintiendo cómo las palabras fluían sin esfuerzo. Sabía que este era el comienzo de algo, el primer paso hacia la sanación. Voy a empezar a cambiar las cosas. No solo en mí, sino en cómo nos conectamos, cómo me acerco a ti. He aprendido que el cuerpo no solo necesita estímulos físicos, sino que las emociones también juegan un papel fundamental. He aprendido que no se trata solo de lo que pasa en la cama, sino de cómo nos tratamos todos los días, cómo nos cuidamos mutuamente. A veces incluso las pequeñas cosas como un beso en la frente, una caricia mientras vemos una película, un abrazo sin motivo, pueden hacer toda la diferencia. Voy a empezar a cuidarme mejor, a poner más atención en lo que nos une, y no solo en lo que me falta. Laura no dijo nada al principio, pero luego tomó su mano y la apretó con suavidad. No necesitaba palabras para entender lo que Roberto estaba intentando decir. Ella también lo había notado, la distancia que se había ido acumulando con el tiempo. Pero también sabía que el amor no se trataba solo de la intimidad física, sino de la conexión profunda que ambos compartían. Tal vez, solo tal vez, estaban listos para empezar de nuevo. Te creo, Roberto, dijo sonriendo levemente. Sé que no ha sido fácil, pero si ambos estamos dispuestos a intentarlo, creo que podemos encontrar una manera de acercarnos de nuevo. Me gustaría que lo hiciéramos, que trabajáramos juntos en esto.
Las palabras de Laura eran como un bálsamo para su alma. Roberto sintió que todo el peso que había cargado durante semanas, meses tal vez, comenzaba a aligerarse. No se trataba solo de él, se trataba de los dos. El entendimiento mutuo, la paciencia, la disposición de ambos a sanar juntos. Eso era lo que realmente necesitaban. Al día siguiente Roberto comenzó a hacer cambios pequeños pero significativos en su vida. Decidió empezar a cuidar más su cuerpo de manera natural. Buscó las plantas y alimentos de los que don Miguel y doña Clara le habían hablado, maca, ashwagandha, granada. Incluso comenzó a caminar cada mañana, a hacer ejercicios de yoga, algo que nunca había imaginado hacer. También, lo más importante, comenzó a cuidar su mente y emociones. Empezó a meditar, a escuchar más a su corazón y a ser consciente de sus sentimientos. Sabía que no podía seguir ignorando las señales de su cuerpo y de su alma. Poco a poco, la relación con Laura fue mejorando. Hablaron más, compartieron más momentos de intimidad emocional. Se dieron cuenta de que aunque el sexo seguía siendo una parte importante de su relación, había otros elementos mucho más fundamentales que los habían estado alejando: la falta de comunicación, los temores no dichos, las inseguridades sin resolver. Aprendieron a escuchar y a comprenderse mutuamente, a expresarse de manera más abierta y sincera. A medida que pasaban los días, Roberto notaba que su cuerpo respondía mejor. No solo en términos físicos, sino también en su bienestar emocional. Se sentía más fuerte, más equilibrado. Había comenzado a descubrir un nuevo tipo de conexión con Laura, una que iba más allá de lo que había conocido hasta entonces. Después de varias semanas de trabajo interno y de esfuerzo conjunto con Laura, Roberto decidió regresar a la casa de don Miguel y doña Clara. Quería agradecerles por sus sabios consejos, por haberle mostrado el camino hacia una verdadera conexión. Cuando llegó, encontró a don Miguel en el jardín, observando cómo las flores se mecen con la brisa suave del otoño. Doña Clara estaba dentro preparando té. «Vuelves con una sonrisa, Roberto», comentó don Miguel al verlo acercarse. «Parece que algo ha cambiado». «Mucho ha cambiado», respondió Roberto, su voz llena de gratitud. «Gracias, de verdad. He aprendido más de lo que pensaba. No solo sobre hierbas y remedios, sino sobre lo que significa estar realmente conectado con uno mismo y con los demás». Doña Clara salió al jardín al escuchar su voz y al ver su rostro relajado, sonrió. «Me alegra ver que has encontrado paz, hijo», dijo ella, abrazándolo con ternura. «Recuerda que la verdadera sanación viene de dentro hacia afuera, y lo que más importa es la conexión que mantienes con tu ser querido. Es un camino que nunca termina, pero lo importante es que has dado el primer paso». Roberto se despidió de los ancianos sabiendo que no solo había aprendido sobre remedios naturales, sino sobre la importancia de la paciencia, la comprensión, y sobre todo, la conexión emocional profunda con Laura. El camino hacia la sanación era largo, pero ya no estaba solo. Y ahora, con el amor y los consejos de aquellos sabios ancianos, sentía que el viaje valdría la pena.